novedades en la investigación de la negligencia criminal que acabó con la vida de un vicesargento que estaba haciendo algunas actividades utilizando una grúa. Aparentemente habrían alterado la escena de la muerte. ¿Es así, Aníbal Espínola? Adelante. Buenas tardes, María Teresa. Efectivamente, hoy nos llegaba la información acerca de esa situación y conversamos con la fiscal María Teresa Flecha, quien en principio tenía que investigar este caso hasta que quedó en el ámbito de la justicia militar, y la agente del Ministerio Público nos confirma que justamente horas después de haberse producido la muerte del suboficial de comunicaciones Óscar Jiménez, ya se tapó el orificio, el agujero que quedó en el piso luego que el joven se cayera de lo alto y encima una roldana. Y también nos decía, entre otras cosas, la agente del Ministerio Público que hasta ahora no recibió informes acerca de la grúa que estaba siendo utilizada, grúa que pertenece al RC4, dependiente de las fuerzas militares. Igualmente, la agente del Ministerio Público nos confirmaba que ordenó que nadie tocara esa maquinaria. Sin embargo, esta mañana fuimos a observar desde la avenida Ñuguazú el entorno, digamos, del lugar del accidente, y ya no pudimos divisar esa enorme grúa. Evidentemente se sacó de ese lugar a pesar de que hubo una orden expresa de la representante del Ministerio Público de que no se tocara, ya que esa maquinaria tendría que ser sometida a una pericia. Pero vamos a escuchar lo que decía la fiscal María Teresa Flecha, quien a pesar de todo esto ya dejó de tener competencia en las investigaciones porque intervino la justicia militar. Había solicitado que contesten un oficio de dónde fue adquirida la maquinaria, con qué frecuencia se hacen los mantenimientos y dónde se realizan los mantenimientos. ¿Respondieron? Nosotros nos constituimos en horas de la siesta y sí, efectivamente ya fue arreglada esa parte donde ocurrió la caída. La maquinaria sí se encontraba dentro del predio justamente para ser peritada. ¿Y usted no pudo lacrar esa maquinaria? En ese momento no, ¿verdad? Pero sí se dio la orden de que se deje específicamente en un lugar X, ¿verdad? Sin que tome intervención ninguna persona. Ahora, Aníbal, en este caso entonces serían dos las cuestiones puntuales que llaman la atención. Por un lado, que se alteró la escena de la muerte, y por otro lado un desacato a una orden de la fiscal que, aunque haya perdido competencia, ¿qué fue lo que hizo la justicia militar? ¿Modificó esas disposiciones de la fiscal o por qué se procedió de esta forma? Probablemente, María Teresa, la única expresión que debido a la pérdida de intervención por parte o de jurisdicción por parte del Ministerio Público, ya la justicia militar resolvió mover, por ejemplo, la grúa. No se entiende por qué taparon el orificio inmediatamente después de la muerte de este suboficial Óscar Jiménez, cuando aún no se definía si era la justicia ordinaria o era la justicia militar la que debería intervenir en este caso. Pero más adelante, María Teresa, un dato muy importante, y vamos a ampliar también en el telediario de hoy, de esta noche. Hay un contrato de alquiler, accedimos a un contrato de alquiler donde las fuerzas militares cobran $200.000 anuales a una empresa portuaria por el alquiler de una parte de su predio, el RC4, en la ex caballería. Y de acuerdo a este contrato, ese dinero debía destinarse a la reparación, al mantenimiento de la infraestructura del Regimiento de Caballería número 4. Y vamos a ver si efectivamente, o habría que saber si efectivamente esa plata, esos $200.000 anuales que recibe esta institución, los invirtió o no, por ejemplo, entre otras cosas, en el mantenimiento de la grúa que provocó la muerte de Óscar Jiménez. Vamos a estar muy atentos entonces a tu informe esta noche en el telediario, por lo menos.